Bueno, rápidamente vamos a empezar este talk con una excelente aplicación totalmente actualizada y mejorado. Lleva como nombre YouTube Advanced Premium. Esta aplicación, chicos, viene totalmente mejorada. Vamos directamente a instalarlo, que sería tanto el complemento del micro G. Van a instalar primeramente para que funcione todo muy bien, y segundo vamos a instalar el YouTube Advanced Premium. Entonces, una vez ya instalado todo correctamente, ahora sí ya podemos iniciar sesión directamente con nuestra cuenta. En este caso, en la parte de arriba, como ustedes pueden darse cuenta, yo ya tengo mi segunda cuenta de YouTube, y directamente podemos darle like a los videos, suscribirlo, compartir normalmente. Como siempre, tenemos totalmente pantalla en flotante, el Super AMOLED que ya viene totalmente actualizado, viene totalmente sin anuncio para estar viendo cualquiera de nuestros videos sin ningún problema, y también tenemos para poder escuchar la música en segundo plano. Creo que sería totalmente muy sencillo de poder utilizar. Ya podemos iniciar sesión, como les dije. Y lo otro muy importante, que en la versión anterior no se podía mandar directamente las notificaciones si estábamos suscritos a un canal con la pinche campanita activado. No mandaba absolutamente notificación, nos perdíamos los videos hasta que entramos propiamente a la aplicación y nos dábamos cuenta si el youtuber subió totalmente un video y listo. Pero en este caso ya podemos obtener tanto las notificaciones y directamente podemos iniciar sesión dentro de la aplicación. Así que ya saben que te las voy a estar dejando directamente en la descripción sin ningún acortador, para que no tenga absolutamente ningún problema a la hora que vaya a descargar esta excelente herramienta que lleva como nombre YouTube Advanced Premium. Ahora vamos a pasar a la siguiente aplicación, que lleva como nombre APK Pure. Con esta herramienta, chicos, ustedes lo que pueden hacer es descargar cualquier juego, cualquier aplicación totalmente gratis, siempre actualizado. Siempre van a tener directamente todas las aplicaciones y todos los juegos totalmente actualizados, y va a haber totalmente una lista de los que están más populares en 24 horas, y ustedes pueden ir chequeando. Aquí tenemos directamente las personas que están, digamos, totalmente interactuando, que si les gustó la aplicación, la valoran, le dan estrella, y aquí vamos a contener esta excelente aplicación. Como les digo, es muy sencilla de poder utilizar, la instalan, es totalmente similar a la Google Play, pero aquí van a encontrar más aplicaciones directamente que la propia Google Play, y ustedes se preguntarán el por qué. Bueno, ya que ustedes saben que en la Play Store viven borrando a las aplicaciones y todo eso, pero dentro de esta herramienta siempre van a estar totalmente esa herramienta actualizado, como Lulubook, entre otras cosas muy importantes. Te comparto la siguiente aplicación, que lleva como nombre Audiolibro Pro. Esta aplicación te permite escuchar directamente los libros que tú quieras directamente en la aplicación. Aquí tenemos por categoría, género, autor, entre otras cosas muy importantes. En mi caso voy a buscar el siguiente libro, que sería Alicia en el País de las Maravillas. Y en la parte de abajo vamos a contener directamente otros libros que nosotros podemos ver. Tenemos el contenido del capítulo 1 al capítulo 12. Lo único que vamos a hacer un clic en la parte de abajo, que sería Play, y automáticamente va a comenzar a reproducir totalmente todo el libro capítulo por capítulo. Creo que sería una excelente aplicación, muy sencilla para poder ir escuchando directamente el libro y no estar totalmente leyendo. Bueno, vamos a pasar a otra excelente aplicación que lleva como nombre Facebook. Pero tengan muchísimo cuidado con esta aplicación. Bueno, y ustedes se preguntarán el por qué. Primeramente, ustedes prestan, digamos, el teléfono a su amigo o su amiga, y ustedes están ingresando con su correo electrónico o su número celular y la contraseña, normalmente porque quieren revisar a ver si tienen mensaje u otras cosas muy importantes. Bueno, primeramente aquí ingresamos con nuestro correo, como siempre les digo, normalmente esta sería la contraseña, y ahora van a darle ustedes en iniciar sesión normalmente. Pero de repente va a aparecer lo siguiente, que sería esto, que no hay conexión a internet, y eso que estoy totalmente conectado vía wifi o datos. Entonces un clic en la parte de arriba, que sería el logotipo, 2 veces rápido, y aquí van a obtener tanto el usuario y directamente la contraseña. Revisen muy bien a la hora cuando estén prestando un celular para ingresar directamente a Facebook. Bueno, te comparto otra excelente herramienta que lleva como nombre Maki Plus. Una excelente alternativa para poder obtener Facebook, entre otras redes sociales que ya les voy a mencionar cuál podemos utilizarlo, ya que sería un complemento muy sencillo de poder utilizar. En la parte de abajo, como siempre, vamos a tener tanto el inicio, la solicitud, los mensajes, notificación y entre otras cosas muy importantes. Podemos agregar desde Twitter, Instagram, Telegram, Reddit, entre otras redes sociales muy importantes dentro de la aplicación, y es muy sencilla de poder utilizarlo. Te ahorra muchísima batería y también muchísima memoria interna, así que te la recomiendo que la pruebes ya mismo. Vamos a ver otra excelente aplicación para poder navegar
totalmente seguro, más rápido en cualquier sitio web, o por ejemplo podemos activarlo para hacer otras cosas muy importantes. Lleva como nombre VPN UD Premium. Esta excelente herramienta no crean que es para otra cosa del ganso y la conchita, no. Es una excelente aplicación que lleva como nombre, como les dije, VPN, para podernos conectar a cualquier servidor súper más rápido y más seguro y poder navegar tanto en páginas web que no nos deja abrir o directamente aplicaciones que no nos deja abrir directamente en Google Play. Aquí ya estamos totalmente conectados, en la parte de abajo estamos totalmente segura la conexión y es muy sencillo de poder utilizar esta aplicación. Nos vamos a desconectar y listo. Nos dice totalmente que estamos en riesgo, pero a mí no me importa. Y así sería una excelente aplicación. Bueno, y ahora les comparto la siguiente aplicación que lleva como nombre Cine Latino. Aquí vamos a necesitar el siguiente correo electrónico que sería gratis@cinelab y ponemos al final .com y la contraseña sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos un clic iniciar y esperamos unos segundos y aquí vamos a contener la siguiente categoría, tanto de películas, de series, un poquito vamos a tener, digamos, ahí de terror, drama, comedia, bueno, un poco de todo vamos a contener en la aplicación, película y serie. Y lo último que sería su página web para darle un fuerte like. Si ustedes quieren, aquí tenemos tanto para reproducir o para descargar, tenemos para ver, digamos, la calidad. Esperamos unos segundos a que termine de cargar todo por completo y realmente muy buena la aplicación. Esperamos unos segundos y vamos a adelantar unos cuantos momentos. Esperamos un momento y listo. Como se pueden dar cuenta, si funciona muy bien, ustedes la pueden probar y califiquen esta excelente aplicación. Ahora te comparto las siguientes aplicaciones que lleva como nombre Lanzador Osmino. El siguiente que sería un juego de Minecraft, si lo quieres, totalmente en la descripción, actualizado hasta el momento. Y lo último que sería Sohan TV. Esta excelente herramienta te permite obtener directamente los mejores videos en Full HD para que lo disfrutes directamente al lado de tu compañero o compañera, que sería tanto el gansito o la concha, para que estés dando ahí un buen uso totalmente y se te vayan esos ojos. Yo sé que la vas a utilizar esta aplicación, que vienes directamente a descargarlo para esa conchita y ese gansito que le des toda la noche uso y la quemes. Así que ya sabes, chicos, que te la dejo totalmente en la descripción, full versión para que la disfrute al máximo y esa concha. Abrimos la aplicación de Lanzador Osmino y aquí vamos a contener este excelente launcher. ¿Qué es lo que hace este excelente launcher? Bueno, simplemente que las aplicaciones y juegos totalmente van a tener movimiento. Bueno, volvemos a abrir la aplicación y aquí vamos a obtener totalmente ese efecto. Simplemente la instalan, la prueban y eso es todo. Totalmente un launcher con aplicaciones y juegos totalmente en movimiento y listo. Bueno, gente, espero que les haya gustado y que les funcione todo muy bien. No olvides dejar un suculento like, que es muy importante, suscribirte a este canal, activar esa pinche campanita, compartir el video y dejar un comentario positivo. ¿Qué tal te pareció este video? Hasta la próxima.